Hermanas y hermanos, el Evangelio de este domingo, tomado de San Lucas, comienza con una noción escatológica, el escatón, el final de los tiempos como los conocemos. Una noción apocalíptica. Y vemos cómo dice que en aquel tiempo Jesús habla con sus discípulos, los está preparando, no solamente los apóstoles, sus discípulos en general, sus seguidores, y les dicen, habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. O sea, de primera intención, la naturaleza comienza a hacer prodigios, casi como que a revelarse. Y dice que en la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. O sea, el mar luciéndose. La fuerza del mar es increíble, es apoteósica. Si no, vean cualquier película que envuelva un tsunami. La fuerza del mar, cuando esa agua toca la tierra, tiene que salir por algún lado y destruye, destruye, destruye. Entonces dice que la gente se llenará de temor, de miedos, de angustia, de ansiedades, y que verán al Hijo del Hombre venir desde una nube. Ahora, antes de la llegada del Hijo del Hombre, esas nociones, esas condiciones, esos elementos, ¿acaso no se han vivido anteriormente? Claro que sí, en el pasado hemos tenido manifestaciones de la naturaleza, grandes, signos grandes que te amedrentan, te dan miedo, te abruman, te llenan de angustia. Hago la pregunta, en este mundo en que vivimos, ahora en el siglo XXI, ¿se están dando estas cosas? Y la respuesta es que, claro que sí. Nos estamos llenando de angustia, de ansiedad. Los niveles de ansiedad han subido meteóricamente, especialmente en la juventud. Muchos de ellos no tienen las herramientas, como por decir, una fe sólida. No tienen la tradición de ir a la Santa Misa con sus papás. No tienen la tradición de montar el nacimiento en la casa, de rezar antes de las comidas. No tienen eso. Y si tú no tienes eso, te llenas de ansiedad. Cuando ves una cosa grande que te abrume, te llenas de inseguridad, te llenas de miedo. Y aunque el miedo desconoce edad, la juventud en estos últimos estudios que se han hecho, se ha expresado como llena de una ansiedad increíble, especialmente esta generación de los millennials. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Si ya ha pasado y se está pasando, ¿es que mañana viene el Hijo del Hombre? No, porque la venida del Hijo del Hombre no la conocen ni los ángeles del cielo. Pero ¿qué te está diciendo aquí entonces el Evangelio? Se van a dar estos ciclos una y otra vez. Se van a dar, prepárate, en generaciones, todo este caos, toda esta crisis, toda esta inseguridad va a ir yendo de generación en generación. Y cuando entonces Dios decida, voy y envío a mi Hijo en toda gloria, con todo poder y majestad, a juzgar el mundo. A eso se refiere la venida del Hijo del Hombre. Viene en una nube con gran poder y majestad. Y dice la Escritura, cuando estas cosas comiencen a suceder, y ya están empezando, mi querido pueblo, cuando esto comience, pongan atención y levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación. Si tú estás con Dios, si tú estás con Cristo, no deberías tenerle miedo al escatón. No deberías tenerle miedo a esa visión apocalíptica del juicio final. No, porque sabes a dónde vas a ir. Y es importantísimo el que sepamos que no sabemos cuándo, y el punto no es que lo sepamos, el punto es que estemos preparados para esa venida en todo momento. Se acerca el día de tu liberación, porque una vez se haga el juicio final, no va a haber más enfermedad, no va a haber más dolor, no va a haber más miedo, inseguridad. Solamente va a haber la presencia por siempre y para siempre de un Dios transparente y vivo, a menos que Él no cambie y no diga, bueno,
Y estamos jugando aquí con la imaginación católica, ¿no? Bueno, voy a dar otra segunda oportunidad. Esta nada más es una advertencia, es un regaño. Sigan, pero ya saben, ¿ves? O a lo mejor va a ser el juicio y se acabó. O a lo mejor va a ser el juicio, pero va a dejar a un nuevo Adán y a una nueva Eva para continuar, ¿no? Con esto. No sabemos. El punto es que el mundo va a cambiar una vez llegue el Hijo del Hombre y que tenemos que leer los signos. A nivel personal, tenemos que leer esos signos que nos están indicando algo que va más allá, quizás, de la comprensión de muchos. Estén alerta, o sea, prepárate para que los vicios, el libertinaje, la embriaguez, las preocupaciones de esta vida no entorpezcan tu mente y aquel día los sorprenda desprevenidos. Me da la impresión de que el mundo, y ciertamente nuestra sociedad, vive como si no hubiera un Dios. Las personas hacen y deshacen sin la preocupación de un Dios, o el contexto de un Dios, o el contenido de un Dios. Viven sin Dios. Viven sin esa noción de un juicio final, o esa noción del escatón, o esa noción apocalíptica. Muchos hasta piensan que los libros de la Biblia son cuentos inventados. Es literatura de lo real maravilloso. Luego entonces viven sin ese miedo, sin esa preocupación y hacen lo que quieren. Y son aquellos que encuentran la felicidad pues en los vicios, en las drogas, en el alcohol, en las relaciones ilícitas. Son aquellos que encuentran felicidad en la cirugía y se operan todo. Hasta cambian de sexo. Quieren encontrar el llenarse con eso de cirugía. Si me veo diferente, me voy a sentir mejor. Y no se dan cuenta de que el verdadero cambio tiene que ser interior. ¿Ves? Tú te puedes cambiar por fuera todo lo que quieras, pero si hay un problema por dentro y ese problema no se resuelve, no se dirige, no se habla, no se discute, no se discierne, entonces te puedes cambiar todo lo que quieras en tu cuerpo, pero la procesión va por dentro y la crisis va por dentro y el dolor y el vacío sigue por dentro. Entonces hay que leer esos signos, hermanas y hermanos. Hay que estar prevenidos y no es estar prevenidos con un miedo paralizante, no. Tiene que ser una precaución que te haga libre para siempre seleccionar por lo que es bueno, por lo que es correcto, por lo que es justo, por lo que es hermoso. Optar, tomar este libre albedrío que nos dio Dios y utilizarlo para el servicio a Dios y para el beneficio nuestro y de nuestras hermanas y hermanos. Luego entonces dice que caerá de repente esta segunda venida como una trampa sobre los habitantes de la tierra. Velen pues, o sea, estén atentos, prepárense y hagan oración continuamente. Fíjate, no te está diciendo grandes cosas aquí, sacrifica esto, hagan oración. Eso es todo lo que te está diciendo. Oren para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Si hay personas que son tibias en su fe, al venir cualquiera de estas cosas, se van a enfriar. Porque la primera pregunta que se van a hacer, ¿y dónde estaba Dios? Cuando se dio el COVID, ¿dónde estaba Dios? Cuando se dio este tsunami, ¿dónde estaba Dios? Este temblor de tierra, estos signos grandes en mi familia, ¿dónde estaba Dios? Es fácil. Si tienes una fe inmadura, una fe insegura, una fe tibia. Pero lo que te está diciendo este domingo la Escritura es, prepárate, Adviento es tiempo de preparación. Prepárate para cuando se den esos fenómenos, tú estés listo y tú sepas que tu auxilio viene del Señor. Vivimos en un mundo lleno de vicisitudes, lleno de preocupaciones, lleno de cosas que nos causan ansiedad. Y vemos, por ejemplo, cómo grandes instituciones
han caído. La economía, los gobiernos, hasta partes de la misma iglesia como institución se están desmoronando. Eso es lo que hay, eso es lo que está pasando en este mundo. Cómo la corrupción se ha convertido en la norma del día, en la forma de operar para muchos. Cómo los valores fundamentales de la familia, el creer en Dios, la preservación de nuestra cultura y el respeto están siendo amenazados por ideas que pragmáticas, modernas, contemporáneas y desprovistas de toda dignidad. Y es una corrupción desde el mayor ejecutivo o el primer ejecutivo de una nación, el primer ministro, el rey, el presidente, lo que sea, hasta el hombre que te vende vegetales en una tiendita. Desde el abogado más prestigioso hasta el que vende paletas en la plaza. Es una corrupción de que cada cual sálvese quien puede. Y yo voy a hacer lo mejor que yo pueda por mí. Y esto compromete. Porque estas corrupciones y estas vicisitudes anulan los valores de la familia. Ahora mismo la familia está pasando por una crisis donde, como se dice en el campo, los pájaros le tiran a las escopetas, los hijos atacando a los papás, quitándoles de toda dignidad. ¿O qué me dices? El creer en Dios. Esta sociedad y el mundo entero se está dedicando a sacar a Dios de la fórmula. Oh, no, eso de tener nacimientos en Navidad en sitios públicos, eso no se puede, sacando a Dios. O eso de una pequeña oración o una cosita linda en la escuela, no se puede. Eso de tener una imagen de Jesús, el buen pastor, Cristo Rey, la Virgen, un crucifijo en las escuelas públicas, no se puede. O sea, es sacar a Dios de la fórmula de la vida, lo cual es una ironía porque parte, supuestamente, de la fundación de este país fue basada en ¿qué? En libertad y en Dios. Y hasta nuestros billetes dice, en Dios confiamos, in God we trust. Y hasta eso también lo quieren sacar. Entonces, al sacar a Dios de la fórmula, es una anarquía moral, es un caos existencial. Y vemos cómo en nuestro país, por ejemplo, no se ha resuelto el problema de la reforma migratoria comprensiva para nuestros hermanos indocumentados, especialmente aquellos que han estado aquí por décadas. Eso no se ha resuelto porque estamos más ocupados en lo otro. El aborto se presenta como una forma de resolver un problema. Y vemos el embarazo como un problema. Estoy embarazada, no puedo ir a la universidad. Estoy embarazada, no puedo comenzar este nuevo negocio. Estoy embarazada. Entonces, aquí se necesita un diálogo. Se necesita un diálogo. Porque yo digo, bueno, ¿y el papá? Porque para tener un niño bajo circunstancias normales y para bailar un tango, se necesitan dos. Entonces, hablamos de una postura y los derechos de una postura, pero los de la otra, nada, absolutamente nada. Entonces vemos cómo son cosas hasta de conveniencia, son cosas desde una narrativa desde una perspectiva solamente. A mí me gustaría escuchar más hombres dando su opinión. Digo, hombres centrados, hombres educados, hombres, hijos de Dios y María Santísima, que den su opinión. ¿Cómo? ¿Qué pienso yo? Porque si ella se hace un aborto y yo estoy casado con ella, ¿acaso no es mi hijo? ¿Acaso no perdí un hijo? Pero claro, estamos hablando de mentes informadas, de mentes centradas en Dios. Luego entonces, la incidencia, por ejemplo, de suicidios ha aumentado en nuestra juventud. Y hay toda una moda donde los jóvenes por ansiedad o se suicidan o se cortan los brazos, los muslos, se cortan, el cuerpo está gritando, el espíritu está gritando, la mente está gritando, las situaciones de inestabilidad emocional son grandes en nuestras comunidades.
y nuestra juventud quienes se pierden porque no tienen una identidad cultural y religiosa claras. Cosas que debieron haber sido instituidas, defendidas, cultivadas y mantenidas en la familia, en el seno del hogar. La escuela no te va a dar esa educación moral, no tiene que dártela, punto. Cualquier otro lugar fuera de la casa no tiene la obligación. La obligación empieza en el hogar y es en lugares como la iglesia donde esa obligación, donde ese trabajo que se hizo como padre, como madre, como persona encargada pues de los jóvenes y de los niños en esa casa, es ahí donde empieza y se reafirma en la iglesia, en la escuela, en el trabajo. Y en medio de todo esto, la iglesia nos provee de una pausa, de un detente, un espacio litúrgico para esperar la venida del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, que tiene sus raíces con el profeta Daniel. Desde el Antiguo Testamento, Dios nos pide preparación y vigilancia permanentes. Dios nos pide que no abandonemos la oración, no la abandones. No te sueltes de la oración, no te sueltes de Cristo, de la sobriedad en nuestra conducta. Hay tiempo para todo, hay lugares para todo. El ser sobrios es, como se dice en francés, el savoir-faire, el saber hacer. Y el que es sobrio sabe lo que tiene que hacer en el momento en que se debe de hacer. En el Evangelio de este domingo, primer domingo de Adviento, la iglesia nos pide el discernir los signos de los tiempos. En otras palabras, tenemos que prepararnos. Ahora, quizás nos podamos preguntar, ¿por qué repetir por 2000 años esta misma exhortación? ¿No será lo mismo del año pasado? Es necesario activar esa memoria, hermanas y hermanos, la memoria histórica. Necesitamos recordar que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Dios en Jesús adoptó nuestra condición humana para hacerse uno con su creación y por amor darle la salvación. Y necesitamos, hermanas y hermanos, distinguir y discernir lo que está ocurriendo en nuestras vidas para poder apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Tú empiezas por ahí. Hay una expresión que no se le ha escuchado a nadie y quizás resulte hasta un disparate lingüístico, pero deseo acuñarla. El mundo vive descentrado. La gente está descentrada. La gente entra a un lugar y como que no sabe dónde está. La gente camina y como que no están centrados. O sea, cuando tú entras a un lugar, tú te ubicas. ¿Dónde estoy? Estoy en la iglesia, porque si estoy en la iglesia me voy a comportar diferente a si fuera un partido de fútbol. En un partido de fútbol, yo no saco el Santo Rosario, digo, a menos que usted no esté rezando por su equipo. Pero por lo regular, en un partido de fútbol, tú no sacas el Santo Rosario y te pones, ay, María Purísima, sin pecado concebida. No. ¿Qué es en un partido? La gritería, el escándalo, la alegría, el enojo, la frustración. Eso es apropiado. ¿Ves? Y tú los ves entrando confundidos. ¿Dónde me siento? ¿Dónde está mi asiento? Está por allá. De allá me gritan, compadre, venga para acá. Todo eso es aceptable en un partido de fútbol. Pero en una iglesia, si tú entras gritando, tirando, jalando, doña Chona llamándote, venga para acá, comadre, a la primera banca y te vas por el medio. O sea, no te vas por el lado, te vas por el medio para hacer ruido. Me explico. Cada lugar tiene su momento. Y si tú estás centrado, tú entras a un lugar y tú sabes cómo manejar esa situación. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no se debe de hacer? Entonces, acuñamos eso. El mundo, las personas viven descentradas, no tienen centro. Y es necesario que nosotros encontremos ese centro. Necesitamos distinguir y discernir lo que está pasando en nuestros días. Y una vez tú sepas, mira, esto es lo que hay.
Eso es lo que hay con mi familia, con mis hijos, con mi esposo. Eso es lo que hay conmigo mismo. Eso es lo que hay con este gobierno. Eso es lo que hay con esta economía. Una vez tú hagas ese ejercicio de llamar al pan pan y al vino vino, entonces tú te mueves a los siguientes. A la luz de este cuadro, ¿qué es lo que Dios me propone? A la luz de este cuadro, ¿qué es lo que Dios me pide? A la luz de este escenario, ¿qué puedo yo responder ante este plan de Dios? Y ver lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y qué hizo Dios por nosotros? Murió en una cruz, entregó a su unigénito Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Eso fue lo que hizo Dios por ti y por mí. Y Dios se volvió un ser humano. Lo infinito se presentó al mundo en un paquete de lo finito. De lo ilimitado se presenta a este mundo en un niño limitado al tiempo y el espacio. Ese fue nuestro Dios. De esta manera se dispuso que todo aquel que creyese tuviese vida eterna y se salvase. Este es el tiempo de Adviento. El tiempo de preparación intencional para recibir y celebrar el nacimiento del niño Dios, la palabra encarnada, la sabiduría que viene de lo alto. Al decorar nuestras residencias, al organizar nuestras fiestas y al montar nuestros nacimientos, también preparemos el corazón con lo que se necesite. El perdonar, el tener misericordia, el sacramentalizar nuestra unión conyugal o el encontrarnos con Jesús en la confesión. Esas son maneras de leer los signos de los tiempos y de prepararnos. Por este tiempo, adjunto a nuestra espera y participación, sigamos, hermanas y hermanos, la estrella que nos conduce a nuestra salvación y una vez lleguemos a ese lugar, adorémosle.